Hola, mi nombre es Jenny. Vamos a compartir lo que dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 1, 15 y 16. Así que aquí una palabra en la que tú puedes confiar, una que completamente merece ser aceptada. El Mashiach vino al mundo para salvar a los pecadores y yo el número 1 de los pecadores. Pero por esto es precisamente que yo recibí misericordia, para que en mí, el número 1 de los pecadores, Yeshua HaMashiach, pudiera demostrar cuán paciente es, como ejemplo para los que después vengan a confiar en él y por lo cual tendrán vida eterna. Estos versículos hacen parte de uno de los libros que Pablo le escribió a Timoteo, uno de sus discípulos. En estos versículos Pablo reconoce y se considera el número 1 de los pecadores. Antes de ser Pablo uno de los grandes apóstoles, fue un gran perseguidor de la naciente iglesia cristiana, los que eran llamados los del camino. Él causó varios estragos antes de tener un encuentro personal que cambió su vida. La vida de Pablo es un ejemplo para todos nosotros en cuanto a que Dios es misericordioso y no hace acepción alguna de personas. De quien Él quiere, Él tiene misericordia. El problema del mundo no es el pecado, el problema del mundo es que no acepta la medicina. La medicina es creer en el Hijo, en aquel que vino a dar su vida por ti y por mí, en aquel que a través de su sacrificio de sangre nos hizo salvos, aceptos y justificados delante del Padre. Dios es verdad y es misericordia. La verdad es que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La misericordia es que Dios envió la cura, la sangre de su Hijo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir una vida que agrade al Padre, y aquellos que no conocen de Dios deben concientizarse. El mundo suele decir, porque lo he escuchado, en alguna ocasión escuché a una persona que estaba en una condición de enfermedad muy fuerte, y sus palabras eran: pero yo he sido bueno, yo no he matado, yo no le he hecho daño a mi vecino. Pero bueno, es porque el ser humano tiene la capacidad de clasificar las cosas así. Considera el ser humano que pecado es matar o de pronto lastimar a una persona, lastimar a un niño. No, pecado es todo lo que es ajeno a la naturaleza de Dios. El significado de la palabra pecado es errar al blanco, hacer todo lo contrario a lo que es la naturaleza de Dios. Para Dios es pecado una mentira, como es pecado la fornicación y el adulterio. Todo lo que es contrario a Dios se considera pecado. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer muchas cosas. Es el Espíritu Santo el que viene a nuestra vida, el que nos da convencimiento y es una especie de conciencia espiritual. Él es el que nos santifica. Al Espíritu Santo lo recibimos cuando hemos aceptado al Hijo. Ahí comenzamos a llevar una vida que de pronto pueda agradar más al Padre, pero algo que todo creyente debe entender es que no somos salvos por obras, ni porque nos esforcemos demasiado. La palabra dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Lo bueno que nosotros podamos hacer o tengamos o demostremos es por la vida de Jesús, es porque Él mora y vive en nosotros, es por su obra redentora, es porque el Espíritu Santo hace una obra de santificación en nuestra vida. Nada de nuestras propias fuerzas podríamos hacer. Vivimos tiempos muy difíciles, vivimos tiempos donde el que está lejos de Dios debe acercarse a Él y el que está cerca debe afirmarse aún más. Las cosas de pronto no van a mejorar y cada día saldrá una nueva cosa y una nueva cosa, porque la palabra lo dice. El camino y lo que nosotros debemos hacer, los que conocemos, es seguir conociendo al Hijo, y los que no deben acercarse al que todo lo puede. Todo lo que tú puedas cosechar acá en la tierra, todo es pasajero. Dice la palabra que eso se lo comerá el orín y el hollín, pero lo que tú conserves y eternamente atesores es lo que vale la pena, y es tu relación con el Padre. Dios te bendiga, acércate a Él mientras Él pueda ser hallado. Solamente tienes que reconocer, como todos lo hicimos, que somos pecadores, y acercarte a Él, creer en el Hijo y empezar a vivir una vida llena de satisfacción y llena de bendición, una vida con el Padre. Dios te bendiga.